Hola chiquis, ¿cómo les va? Soy Adri Bachet, cantante, coach vocal. En esta oportunidad vamos a hacer una reacción a una cantante, la verdad que excelente, una cantante ucraniana que se llama Loboda. ¡Bravo! Muy bien, y estamos acá con Loba. Mira la Loba, hermosa, se porta mal, terriblemente mal. Muerde todo, muerde a los hermanitos, a los gatos. Se porta mal, sí, se porta mal. ¿Alguien se porta mal? Miren acá, no sé si se llega a notar que no me di cuenta y ya estaba mordiéndome el... ¡Y el micrófono también! ¡No se muerde el micrófono! Le traje el juguetito para que no me moleste a mí, porque me muerde los dedos, me duele y me desconcentra, ¿ok? ¡Ya cómete la maldita naranja! Bárbaro. Bueno, vamos a hablar de Loboda, esta cantante ucraniana. Su verdadero nombre, su nombre completo, mejor dicho, es Svitlana Loboda. La verdad que es bellísima. Se nota que tiene, bueno, mucho estudio. Al final de este video te voy a decir, desde mi punto de vista de coach vocal, cómo se maneja, qué está bien, qué está mal. Voy a ser cruel, seguramente seré muy cruel a la hora de dar mi opinión sobre Loboda. ¿Perdona? Clic. Seguramente también me insultarán en ruso, como la semana pasada, que me insultaron en ruso porque, bueno, vieron el video de esta chica Diana Ankudinova, que se lo dejo acá arriba si no lo vieron. Bueno, recibí serie de insultos, qué sé yo, la verdad que, bueno, muchas gracias a todos igual. Yo ya estoy a otro nivel, chicos. Y sí, ahora yo soy, tú sabes, yo soy internacional, yo soy famosa, pero yo todavía soy la misma Cardi. Si ustedes me van a insultar, me insultan en otro idioma, en ruso como mínimo en ruso. Por favor, yo no manejo el rating, yo manejo un Rolls Royce. Seguimos. Vamos a hablar de los recursos vocales que utiliza Loboda en unas canciones que grabó para un canal de televisión, un show excelente. La verdad que me encantó cuando lo vi. Yo no conocía a Loboda. Me salió como recomendación a raíz de, bueno, de Diana Ankudinova. Me salió y yo recordé después que un youtuber argentino que se llama Martín Sirio es muy fanático de Loboda. Así que, bueno, va dedicado a él. Vamos a hablar de los recursos vocales que utiliza Loboda. ¿Qué son los recursos vocales? Son los modismos que utiliza un cantante en determinado verso, en versos sucesivos. El conjunto de esos recursos vocales es lo que hace a una obra de arte, y que a vos como espectador te llegue o no te llegue lo que hace, más allá de la técnica vocal, que es lo mío, también es lo mío, la parte interpretativa. Así que, bueno, vamos a desmenuzar, vamos a ver qué hace Loboda, que si no la conoces te la dejamos acá en un link en la cajita de descripción. Así que, bueno, vamos a hablar de los recursos vocales. Antes que nada, le voy a mandar un beso enorme a mi sobrina Cande Span, que también te dejo en la descripción, mejor dicho, el contacto, que ella me ayuda con con las ediciones de estos videos, tanto a mí como a varios youtubers más. Y bueno, es una genia, es periodista, community manager. Bueno, lo mejor es Cande Span, así que síganla en las redes sociales. Hablando de los recursos vocales, por favor, pero por favor, Loboda. El primer recurso vocal que utiliza Loboda en esta canción es una media voz, una voz suave, con escapes de aire sutiles en determinados lugares. Y bueno, siempre ella usa una laringe baja al cantar. Vos podés cantar una misma nota con una laringe alta o una laringe baja. Esa laringe baja la hace para hacer una voz más redonda, más grave. Baja la laringe. Dale, míralo. Voz de pecho. Muy buena modulación tiene Loboda.
está bien que ella en los estribillos utiliza mucho el apoyo de un coro. ¿Eso para qué se hace? Eso se hace cuando una voz es pequeña, es chiquita, te hace que con el apoyo de un coro atrás, tu voz se agrande, quede más soberbia. Mira. Cracking, muy sutil, metido así en el medio, pero hacen cracking, la verdad que fantástico. Acá ella va a hacer, te voy a mostrar ahora cómo hace una voz mixta engolada, o sea, es muy engolada la voz, donde utiliza un vibrato. Ella el vibrato o armónicos, recordemos que mi maestra de canto, como siempre digo, decía que vibrato hacían los instrumentos musicales, los cantantes hacemos armónicos. Bueno, sus armónicos o vibrato son muy rápidos, casi caprinos, pero no se notan porque son sutiles. Solamente ella lo marca en esta parte, míralo. Muy bien, es una genia Loboda. Al final del video te voy a decir bien qué me parece a mí y qué no me parece bien acerca de Loboda. Dale, pero antes, Loba y yo te vamos a dar un consejito si tenés mascotas. Míralo. Sanipet, ¿qué es? Sanipet es un baño para tu mascota. ¿Dónde hace pipí? Ustedes me preguntan, ¿dónde hace pis y caca, Loba? Bueno, hacen el Sanipet. ¿Qué es esto? Mira, esto es un Sanipet. Vos lo abrís, lo pones en el piso y Loba hace pis. Ahí, sí, ahora la dejo ahí apoyadita. Bueno, Sanipet, muchas gracias. Sanipet viene en presentación de 10, 20 y 60 unidades. No te lo podés perder. ¿Está haciendo pis? Yo que te dije, mira, ¿ves? Mira. ¡Bien! Gracias a la gente de Sanipet. Miren el pis aquí. Adiós, decirle adiós a los diarios en el piso, por favor. Es para viejitos, para bebés, para todo el mundo. Nunca vas a tener olor ni nada feo en tu casa, ¿dale? Muchas gracias, Sanipet. Lo mejor del universo que es Sanipet. Pero por favor, seguimos con los recursos vocales que utiliza Loboda al cantar. Bueno, Vocal Fry al principio de los versos, como ataque a las notas. Míralo. Voz mixta. Susurro. Mira acá como ella hace twang. Twang, recordemos que es mandar el sonido acá adelante. Cuando vos bajás tanto a la laringe, si no mandás al twang te puede quedar el sonido atrás. Es una cuestión técnica. Entonces, bueno, ella hace un pequeño twang, manda un poquito más acá adelante el sonido perfecto para que no le quede el sonido atrás, pero siempre con una laringe baja. Mira cómo rapea, cómo recita, con una ligereza vocal que la verdad que es envidiable. Puede hacer todo. Después me morí. Claro, porque Loboda, aparte de, bueno, cantante, es bailarina, toca instrumentos, piano, batería. Mirá lo que hace, está loca, mirá. ¿Viste? Me maravilló. La verdad que eso me maravilló. Antes que nada, vamos a mandarle un beso enorme. Antes de decir, mejor dicho, qué es lo que pienso yo de Loboda, y me empiezan a insultar así en ruso, en chino, en ucraniano, en rosarino, en lo que quieran. Antes le voy a dar un consejito, no consejito, un agradecimiento a la gente de Mansis Delicatessen. Mansis Delicatessen es una nouvelle patisserie donde hacen unas cosas riquísimas y todas las semanas me llenan de cosas fantásticas, desde conitos dulce de leche, bueno, lo que fuere, cosas para diabéticos, unos postres para diabéticos que no se puede creer. Contáctense con ellos, te dejo en la descripción para que te contactes. Dale, vamos a hablar de la parte seria de este video.
Loboda, ¿qué pienso de Loboda? Si vos buscas virtuosismo vocal, bueno, Loboda no es María Callas precisamente. Si buscas técnica como bailarina, excelente, no sé, no es Nureyev. No es Nureyev al bailar, lo único que hace es... pero excelente lo que hace también. Es una chica, es una artista muy preparada. La verdad que me sorprendió, yo no pensaba que podía llegar a tener ese nivel de preparación, la verdad que me encantó. ¿Tiene un nuevo fan acá en esta parte del hemisferio sur? Sí, 2 fans nuevos. Loba y yo somos fans de Loboda. Loboda tiene una excelente técnica en lo que hace, es poquito lo que hace, pero lo que hace es perfecto. Es una profesional con todas las letras. Tiene unas canciones bellísimas, hace unas composiciones fantásticas. La parte musical me encantó porque ella mezcla en los arreglos musicales, no sé quién se los hará, si los hará ella, a los arreglos musicales tienen determinadas etnias, la verdad que fantástico, desde el sonido, uno está tan acostumbrado a la basura. Donde están saliendo absolutamente toda gente sin talento. Y escuchar de pronto a alguien con talento me dejó con la boca abierta y me hizo pensar en un futuro mejor. Y que no que todo sea porquería en la cuestión musical. Estoy contentísimo de haber conocido semejante artista. Una artista ucraniana, de Ucrania para el mundo. Y me encantó, me encantó. Espero que no me insulten por todo lo que dije de Loboda, pero me encanta su música, me encanta ella como show, me encanta todo. Así que bueno, Loba, le mandamos su... ¡Ay! Antes que me olvide, pero después me olvide, me retan, espero que me tome un poco de té. 16 paranoia-filled days later. Síganos en las redes sociales. Si me siguen en las redes sociales, Loba ahí está haciendo locuras. Toda la locura que yo les cuento, que hace, que muerde, que... bueno, aparecen en TikTok, en Kuwait, bueno, en todos lados, en Instagram también. Así que síganos, sigan las locuras de Loba. Y bueno, y de cosas mías que yo voy diciendo, como técnica vocal y todo eso. Los esperamos a todos, los queremos muchísimo. Nos vemos la próxima si Dios quiere. Chau, 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 chau.